necesito que vayas pasando, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues bueno, disculpen la cuestión técnica, pero aquí ya estamos. Lo que están viendo aquí es la entrada del Museo de Arte Moderno en la calle 53 en Nueva York. Es un museo que fue inaugurado en 1929. Eh, ¿Puedes pasar la segunda imagen, por favor? Eh, la, la, este, el origen del Museo de Arte Moderno tiene que ver con la familia Rockefeller y otros filántropos de Nueva York, quienes en 1929, en los años 20, viajaron a Europa y encontraron que había un increíble auge de la creación artística en Europa y descubrieron que, bueno, que había un tipo de arte que tenía que ser llevado a Estados Unidos, a América. Y decidieron crear un museo que llamaron de Museo de Arte Moderno. Para ello invitaron a su primer director, que se llamó Alfred Barr, que era un historiador de arte joven. Aquí está una foto de Alfred Barr, quien con este grupo de filántropos fungió como el primer líder de esta institución. Siguiente imagen, por favor. El, es interesante pensar, tratar de situarse en el mundo en los años 20, a principios del siglo XX, que de hecho es casi básicamente hace 100 años, o casi 90 y tantos años. Eh, en ese momento en el que es como si nosotros ahora en el siglo XXI tratáramos de articular lo que sería el arte de hoy, llamándolo de una manera en particular. En aquel momento se decidió que el término moderno describiría el tipo de arte que estaba produciéndose en esos momentos. Eh, una de las, eh, Uno de los lugares claves que podemos decir que genera el ADN del Museo de Arte Moderno es el Bauhaus. El Bauhaus fue una escuela de arte que fue generada en Alemania en los años 20 por varios artistas y teóricos de arte liderados primero por Walter Gropius. El Bauhaus buscó ser una escuela de artes y diseño que incluiría diferentes aspectos del arte. Incluía el diseño, la arquitectura, la pintura, el performance, la danza, el teatro, etc. Entonces ellos veían al arte como algo, como una especie de disciplina en expansión, que podía incluir también el diseño industrial, pero también el arte por el arte mismo. En muchos de los profesores del Bauhaus, que incluyeron a Vasily Kandinsky, a Paul Klee y muchos otros que eventualmente se convirtieron en artistas fundamentales del siglo XX, enseñaban en el Bauhaus. Y bueno, lo que es interesante del Bauhaus y la conexión con el MoMA es que esta división que tenía el Bauhaus de arquitectura, diseño, performance, pintura, grabado, etcétera, son formas que se van adoptando por el mismo Museo de Arte Moderno en su fundación. Ahora, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora, Alfred Barr, de nuevo, les invito a imaginarse cómo sería si a uno de repente se le invitara a crear un museo del siglo XXI. ¿No? Y bueno, es un museo, sería un museo en el que uno tendría que pensar cuáles son las disciplinas que uno tendría que abarcar si nosotros estamos por crear un museo que sea como que documente toda la producción artística del siglo de todo el planeta, ¿no? Eh, Alfred Barr se encontró entonces con el desafío, el reto de generar una estructura histórica y cronológica de la formación del arte moderno, ¿no? Él trató de definir a través de la presentación de cómo el museo se presentaría, digamos, un árbol genealógico de lo que es el arte moderno. Entonces, se genera este famoso diagrama de Alfred Barr, que se convierte en cierta manera como ¿puedes pasar la anterior? Esa, por favor, gracias. Se puede ver la manera en que
los diferentes géneros del arte se van conectando entre sí. Entonces aquí podemos ver los varios ismos que componen el arte contemporáneo, que es el cubismo, el constructivismo, el suprematismo, futurismo, el expresionismo abstracto. En fin, estos tipos de elementos o bueno, de formas, de prácticas que se interconectan. Eh, ¿puedes regresar? ¿Vamos a regresar a la presentación? Oh, ok, se desconectó un segundo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucha. Ah, ok, bueno, bueno, ¿podemos regresar una diapositiva atrás? Bueno, ya está. Entonces, lo que se decía es que lo que determina Alfred Barr es que la historia del arte moderno realmente comienza con lo que entendemos como el postimpresionismo, el neoimpresionismo, que son aquellos artistas que vienen después de los impresionistas. Y sobre todo, en particular, tenemos a Van Gogh, a Gauguin, y muy en particular a Cézanne. Son los artistas que, digamos, que inician lo que nosotros podemos entender lo que es el principio del arte moderno. También a Seurat, porque Seurat tenía una técnica que se llama pointillismo, que buscaba generar imágenes a través de puntos muy específicos de color. Todos estos elementos se convierten, digamos, en los fundamentos del arte moderno. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, Alfred Barr también inventa otro diagrama que es muy famoso para la historia del arte moderno, que se conoce como, o se define como el diagrama del torpedo. Entonces, digamos que es como una especie de bala, un torpedo que está como cruzando la historia, ¿no? Lo que dice Alfred Barr, o bueno, su teoría de historia del arte, básicamente argumenta que el arte, la noción de arte moderno está en constante evolución y más o menos él lo define como un periodo de aproximadamente unos 75 años que va, que va cruzando el futuro y el tiempo, y conforme el torpedo se va moviendo digamos, en el lapso del tiempo, el arte que se produjo anteriormente dejará de ser moderno. Entonces aquí estamos viendo en este diagrama digamos, su interpretación de lo que es el arte moderno en ese momento, digamos, en 1950, en el que puedes ver aquí, uno puede ver a Gauguin, Van Gogh, Cézanne, Seurat y Rousseau como los precursores de lo moderno. Luego, en los años 20 y para adelante tenemos la Escuela de Europa y la Escuela de París, y luego Estados Unidos y México. Para Alfred Barr es importante mencionar, el muralismo mexicano fue una gran inspiración, y de hecho, el segundo artista que tuvo una exposición individual en el Museo de Arte Moderno fue Diego Rivera. Entonces, para Alfred Barr, el arte mexicano era realmente crucial como elemento central de lo que era el arte moderno. En fin, entonces es el torpedo. Lo que es interesante también del torpedo es que, claro, la lógica del torpedo sería que si el torpedo ya se mueve hacia las siguientes décadas, entonces el arte de décadas anteriores pues ya no es realmente moderno, entonces ya no tiene sentido tenerlo en las galerías. Pero la realidad es que, bueno, claro, MoMA nunca se deshizo de sus Van Goghs, ni se deshizo de sus Picassos, ni se deshizo de sus Cézannes. Aún los puede ver uno, por supuesto, en la colección del museo. Adelante. Siguiente diapositiva. Bueno, claro, una de las obras más importantes de la colección del Museo de Arte Moderno
es de Demoiselle d'Avignon, que son las señoritas de Avignon. Esta pintura que seguramente muchos de ustedes conocen, es una pintura que Picasso pintó en 1907, en un periodo en el que todavía estaba trabajando con su estética cubista junto con George Braque, en el que estaba buscando encontrar un modelo compositivo que mostrara un objeto en diferentes ángulos de una manera simultánea. Lo cual generaba el generar un plano de diferentes ángulos mostrando las imágenes de objetos y de personas presentadas como en un solo plano. En esta pintura que es muy polémica, o que se volvió muy polémica en aquella época, está básicamente haciendo una alusión a un grupo de prostitutas de la calle de Aviñón que existía en Barcelona. Digamos, los rostros, la parte muy de confrontación que tienen los personajes era muy poderosa, es muy poderosa todavía, y se convirtió, digamos, una obra clave del principio del arte moderno, y de hecho fue una obra que no se vio inmediatamente en público, la tenía Picasso guardada en su taller, y no fue sino hasta años después que Alfred Barr la adquirió y la trajo al Museo de Arte Moderno, que se convirtió en una figura clave realmente para la historia del arte. Siguiente, por favor. Otro cuadro, claro, es, digamos, otra versión de lo que es el modernismo, que se suelen comparar o contrastar unos con otros. ¿Podemos seguir a la siguiente, por favor? Es la danza de Matisse, de Henri Matisse, el artista francés, quien era contemporáneo de Picasso, y la relación entre Picasso y Matisse es una de las más famosas del siglo XX en el arte. Era una relación un poco de amistad, pero también como de rivales, y también de ideas estéticas muy contrastantes. Si uno puede ver de Demoiselle en comparación con esta obra de Matisse, Matisse se enfocaba mucho más en el placer, en la estética de lo hermoso y en el color mismo. Sus composiciones son más una especie de celebración de la vida, mientras que Picasso se enfoca en los aspectos más complejos y a veces más violentos de la naturaleza humana, como se pueden ver en otras de sus obras como Guernica, ¿no? Pero bueno, estas son como dos versiones de dos maestros modernistas que se encuentran en la colección del arte moderno. Siguiente. Y ahora, esta pieza, lo cual es interesante, yo cuando doy visitas guiadas al público, claro, vemos Demoiselle y luego vemos la danza, y luego entramos a la parte, a la sección surrealista, cuando el público nos dice, bueno, esto ya no es arte, ¿no? Esta obra es de Marcel Duchamp. Esto es lo que se conoce como un objeto encontrado. Duchamp comenzó como pintor y eventualmente se cansó o él declaró que se había cansado de lo que él llamaba el arte retinal, el arte que dependía exclusivamente de la vista. Lo que le interesaba a Duchamp era producir arte que también produjera no solo imágenes, sino a la vez que pudiera invitarnos a reflexionar en conceptos. Por otra parte, Duchamp es un artista que estaba muy vinculado al surrealismo, quien Duchamp en algún momento llamó el único movimiento que contaba en el siglo XX, y las conjunciones de objetos que él realizaba eran particularmente interesantes. André Breton, que fue el fundador del surrealismo, decía que el surrealismo era la confluencia de un paraguas con una máquina de planchar. Y bueno, entonces ese tipo de yuxtaposiciones de objetos inesperados, que son a la vez objetos que uno encuentra en la vida diaria, como bueno, este banco para sentarse y una rueda de bicicleta, pero nunca conectados de esta manera, era lo que le interesaba mucho a Duchamp. Entonces, digamos que esto es parte de la tradición intelectual de lo que eventualmente se viene a denominar en los años 60 como el arte conceptual. Digamos que esto es también es una parte integral
de lo que es el arte moderno. Y por supuesto, como mencioné en el siguiente imagen, por favor, como mencioné en el diagrama de Alfred Barr, existe también una serie de obras de artistas que venían de otras partes del mundo, en particular en México. Y aquí el museo tiene esta maravillosa pintura de Frida Kahlo, que es muy famosa, tiene esta canción que Frida coloca casi como a manera de exvoto en la representación, citando lo que creo que sería una canción popular mexicana, cuya letra dice: mira que si te quise fue por tu pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero. Entonces digamos que es una frase que invoca el feminismo, un feminismo temprano, digamos, de los años 30, y bueno, que es una confrontación directamente con cuestiones de género, ¿no? Puesto que aquí tenemos a Frida, que se ha cortado el pelo y está vestida como un hombre, y es esta directa confrontación del artista desafiando las nociones mismas de género. Entonces me parece es una pieza muy, muy importante, que en el momento en el que entró a la colección del MoMA, se colocaba en cierta manera dentro del área del surrealismo. Entonces uno podía entrar al MoMA y veía obras de Dalí, veía obras de Magritte, y de repente se encontraba una obra de Frida Kahlo. Siguiente. Y ahora, bueno, vamos a pasar al presente. Porque, claro, MoMA ha cambiado bastante y se ha transformado, por supuesto, dado que también el arte mismo se ha transformado. Y lo que yo quisiera hacer ahora es, en el breve tiempo que nosotros tenemos aquí con ustedes, sería compartir un par de unas cuantas exposiciones que creo que son interesantes y que ejemplifican la manera en que MoMA ha trabajado con sus colecciones y ha tratado de lidiar con momentos históricos del arte internacional. Esta exposición que ven aquí está actualmente todavía en la vista del público y es parte de la nueva versión del museo que acaba de hacer una expansión. Es una exposición que fue curada por una artista, la pintora Amy Sillman. Es parte de una serie de exposiciones que se llama Artist's Choice. Y en esta serie, el artista se le invita a escoger obras de la colección del museo y ponerlas, curarlas de la manera que ellos quieran. Entonces, Sillman lo que le interesaba en aquel momento era la noción de la forma. Le interesaba que la forma misma, la manufactura de la forma dentro de la pintura, y escogió toda una serie de cuadros y de obras, muchos de ellos de artistas casi desconocidos, que, bueno, sacó de las bodegas del museo. Ahora, hay que recordar que en el MoMA tenemos 140,000 obras en la colección, de manera que, bueno, hay muchísimas obras que se encuentran en la colección que nunca se han visto, quizá algunas quizás se vean al público. Entonces, así me le interesaba sacar obras de esta naturaleza y colocarlas también de una manera bastante sui generis, bueno, bastante interesante. Bueno, como pueden ver aquí, no es un montaje común y corriente de una galería, sino están las obras recargadas como en diferentes ángulos, no colgadas en la pared como uno se imaginaría. Entonces era una invitación a considerar esta noción de la forma, pero también mirar la colección no en la forma tradicional de una exposición colgada en el cubo blanco, sino como una especie de colección de objetos, como si fuera un gabinete de curiosidades. Siguiente. Aquí, bueno, les voy a compartir algunas de mis exposiciones favoritas que el MoMA ha hecho, y estas los invitaría simplemente a visitar la página web del museo para poder enterarse y aprender un poquito más de estas exposiciones que me parecen muy significativas. Bueno, no tenemos tiempo aquí para hablar de todas ellas, pero que son muy interesantes. Una de ellas, yo como educador en particular me interesa mucho, se llama, esta exposición que se hizo en el 2013, se tituló The Century of the Child.
es una exposición de diseño en el que habla de cómo después en tiempos de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, surge una obsesión por la niñez, por la infancia. Y muchos diseñadores, artistas, arquitectos y demás producen toda una serie de obras para, para los niños específicamente. Entonces son toda una serie de obras que incluyen juegos, incluyen diseños, la invención de la muñeca Barbie, todo lo que es la estética de la era espacial que comienza en los años 50 y 60, y también diferentes tipos de diseños arquitectónicos y urbanos para jardines de juegos, y escuelas y demás. Entonces, es una exposición de diseño muy importante, que también, de nuevo, para recordarles, siguiendo la tradición del Bauhaus, MoMA tiene 6 departamentos de curaduría, que incluyen cine, fotografía, pintura, escultura, performance, fotografía, grabado, y creo que ya los cubrí todos. Grabado, diseño, arquitectura y cine y fotografía. Entonces, es un ejemplo de las varias, de los varios géneros o disciplinas que cubre el Museo de Arte Moderno. Siguiente. Otra exposición que me pareció particularmente maravillosa es los cutouts de Matisse. Algunos de ustedes quizás sabrán que, bueno, cuando Matisse llegó pues la última década de su vida, sufrió una gran enfermedad que lo tenía postrado en la cama. Entonces no podía ya realmente ir al taller a trabajar, no le era posible estar pintando las grandes, los grandes telas que antes pintaba. Entonces le ocurrió comenzar a trabajar con papel cortado, como collage, ¿no? Entonces cogía papeles de colores y los cortaba en diferentes formas, que los iba colocando con ayuda de asistentes y otros en diferentes superficies. Y en ese momento, en los años 50, ya la última década de vida de Matisse, surge este hermoso diálogo entre uno de los grandes artistas del siglo XX y la naturaleza, siendo que, bueno, la mayoría de las piezas que él hacía tenía que ver con plantas y figuras y acuarios y diferentes elementos naturales. Entonces, los cutouts de Matisse para mí fueron una de las grandes exposiciones que realizó el MoMA en los últimos años. Siguiente. Otra exposición completamente distinta, que para mí es igualmente importante, quizá más para mí, es una retrospectiva del artista Marcel Brotas. Marcel Brotas fue un artista belga que trabajó sobre todo en los años 60 y murió en los años 80. Se considera él en muchos sentidos como el padre de lo que llamamos la crítica institucional. Brotas era poeta, y bueno, no le fue muy bien como poeta, decidió en algún momento abandonar la poesía, dedicarse, según él, a algo completamente insincero, que sería el arte, ¿no? Y entonces empieza a generar instalaciones, performances, e inventa un museo propio, que llamó el Museo de Arte Moderno, Departamento de Águilas, y se declaró a sí mismo el director de ese museo, generando exposiciones supuestamente de esta institución. O sea, él decidió inventar, en vez de una obra, una pintura o un cuadro, decide inventar un museo. Inventa todo un contexto dentro del cual él puede generar presentar sus obras, ¿no? Entonces, de aquí se opera un elemento muy importante del arte del siglo XX, de la posguerra, que los artistas comienzan digamos que a distanciarse de lo que son las convenciones de exposición y del arte moderno, para apropiarse ellos mismos del contexto mismo dentro del cual el arte se presenta. Y Brotas es el ejemplo perfecto del artista, de cómo lleva esto a sus últimas consecuencias, que es generando el contexto mismo que le da significado a la obra. El Museo de Arte Moderno, Departamento de Águilas. Siguiente. Luego, ya pasando en otro lugar completamente distinto, pero el mismo periodo, de hecho,
hicimos una exposición de una retrospectiva de la obra de Lygia Clark. Lygia Clark, que es posiblemente la mujer artista más importante de la posguerra en Latinoamérica, por la influencia enorme que tuvo en lo que es el performance, la escultura, la instalación. Lygia Clark fue una artista de Brasil que comenzó trabajando como pintora y luego pasó a la escultura, y le interesaba mucho la idea de hacer esculturas interactivas, de que la escultura se pudiera tocar y mover. Y entonces hizo una serie de obras llamadas bichos, que eran como una especie de esculturas móviles con los que uno puede jugar. Y luego inventó una serie de objetos que llamaba objetos relacionales, como los lentes que ven a la derecha, que eran como objetos con los que uno podía interactuar a la vez, ¿no? Y finalmente, al final de su carrera, declaró que ya no era artista y que su obra consistiría exclusivamente en hacer terapias individuales con diferentes participantes. Entonces se decidió que ya no era artista y que solo iba a ser terapista. Pero claro, el tipo de terapias que Lygia Clark hacía eran como performances, eran como masajes conceptuales que ella generaba con diferentes individuos. Y este fue pues, un gran proyecto y un gran desafío para nosotros en el museo de cómo podríamos recrear el tipo de terapias que Lygia Clark realizaba con individuos, siendo que, bueno, en un museo como MoMA hay 10,000 visitantes al día. De manera que pasamos todo un proceso de entrenamiento de diferentes educadores que de diferentes maneras pueden interactuar con el público para ofrecerles vivenciar y ser parte de algunas de las terapias de Lygia Clark. Es un arte multisensorial, es arte conceptual, pero es un arte que no es exclusivamente, como decía Duchamp, un arte tipo retinal, es un arte de todos los sentidos, que también involucra el intelecto, pero también a los ojos y también a todos los sentidos de la persona, que según yo es algo también básicamente muy brasileño, puesto que la cultura en Brasil es tan multisensorial, ¿no? Y creo que cuando uno entiende lo que es la cultura en Brasil, puede entender también mucho acerca de la estética de Lygia Clark. Siguiente. Otra exposición que creo que fue muy definitoria para muchos de nosotros y para muchos en el mundo del arte fue la retrospectiva de Marina Abramović. Marina Abramović es una artista originalmente de Serbia, quien nació en los años 40 en Serbia y hacia los años 70 comenzó a hacer performance, lo que hoy se conoce como performance art, haciendo acciones y intervenciones que involucraban sobre todo su cuerpo, llevándose casi siempre a las últimas consecuencias, a veces poniendo su vida en riesgo, haciendo diferentes tipos de acciones que eran bastante peligrosas, y tuvo una influencia, y tiene una influencia enorme en la historia del performance art. Para su retrospectiva, que fue en el 2010 en MoMA, Abramović decidió hacer un performance que se llamaba The Artist is Present, el artista está presente, o la artista está presente. Y consistía exclusivamente en ella estar sentada todo el día, en las horas de que estuviera abierto el museo, en una silla, y invitar al público a que se sentara enfrente de ella, simplemente a mirarse unos a los otros, ¿no? Y se sentaba ahí ella en silencio mirando a la otra persona. Era increíble ver a Marina sentada 8 horas diarias en el museo, viendo a las otras personas. Era muy poderoso entrar en esta relación de comunicación bastante, en cierta manera muy sencilla y a la vez increíblemente compleja de mirarse los unos a los otros. Esa fue la retrospectiva de Marina Abramović. También para nosotros también fue muy interesante, un gran desafío el presentar una exposición que básicamente tratara de documentar lo que es un arte del momento, un arte que es una vivencia, que es algo que solo puede existir en el momento en que se hace y el resto es solo documentación. De manera que Marina, una de las cosas que decidió hacer para esta exposición fue entrenar
una serie de actores y ejecutantes que pudieran hacer lo que hoy entendemos como reperformance, es decir, como recrear la recreación de diferentes actos y acciones que Marina Abramovich hizo en los años 70 y 80 y 90, ¿no? Entonces, era en cierta manera una exposición y a la vez era en cierta manera una especie de documentación de toda una trayectoria artística. Siguiente. Otra exposición que me parece a mí también importante es Inventing Abstraction. Fue una exposición curada por la curadora Leah Dickerman, que buscaba entender un aspecto absolutamente central de lo que es el arte moderno, de lo que es el fundamento del arte moderno, que es el arte abstracto. Y tratar de entender como que la noción de arte abstracto es una noción a la que se llega de una manera no muy sencilla y es de hecho el resultado de una compleja red de conversaciones entre diferentes artistas, escritores y compositores, los cuales Dickerman va vinculando en una especie de mapa muy similar al de Alfred Barr que mostré al principio de esta charla, tratando de mostrar como que esos conceptos del arte abstracto no es algo que a alguien de repente se le ocurrió y lo puso en una pintura, sino que es una especie de cohesión de diferentes discursos estéticos que se venían dando a principios del siglo XX y que finalmente toman lugar justo en los momentos después del cubismo, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando los primeros artistas generan la primera obra de arte abstracto. Y claro, la abstracción es hoy en día todavía un elemento central de nuestra práctica artística. Siguiente. Y bueno, ya que estamos hablando de artistas contemporáneos, artistas que bueno, en particular están lidiando con temas políticos y sociales que nos incumben a todos. En Estados Unidos en particular, esta obra me parece muy importante, es del artista Adrian Piper. Adrian Piper es una artista afroamericana cuya obra tiene mucho que ver con el arte conceptual, pero también tiene que ver mucho con el racismo y sus gestos para mostrar los sistemas de opresión que operan en la sociedad. Pero también es una obra conceptual de gran introspección, que es muy, muy poderosa. Y creo mi obra favorita de Adrian Piper es esta que tenemos aquí, que se titula What Will Become of Me, o sea, lo que quede de mí, o lo que será de mí. Consiste en el museo que compra la obra, que fue el MoMA básicamente, enviarle cada mes o cada 2 meses su pelo y sus uñas. O sea, conforme ella se va cortando el pelo, los va poniendo todo en un botecito, y conforme se va cortando las uñas, también las uñas las pone en un botecito, y le va enviando al museo lo que queda del pelo y las uñas, para que el museo sea digamos, el custodio de estos elementos humanos de ella. Entonces, en cierta manera, este aspecto corporal de Piper misma se convierte en parte de la colección del museo como obra conceptual. Entonces, es una obra muy poderosa que, en cierta manera, se convierte en una obra biográfica también. Y lo que es interesante ver, por ejemplo, en los diferentes botecitos que ella va enviando, es cómo el pelo comienza siendo oscuro y conforme empiezan a llegar canas y su pelo se pone gris, se va aclarando, digamos, el pelo en los botes. Siguiente. Y bueno, ya para concluir, bueno, podríamos hablar de exposiciones del MoMA por años, pero solo quiero mencionar la actual exposición que tenemos de la obra de Donald Judd. Donald Judd es un artista americano, quien vivió en Nueva York comenzó a trabajar en Nueva York en los años 50, 60, y murió en los años 90. Y es realmente considerado uno de los artistas más importantes del movimiento minimalista en Estados Unidos. Comienza como pintor y luego en los años 60 tiene una exposición, su primera exposición de objetos, como el que vemos a la derecha,
que está hecho de madera, que mostró en una exposición en la que incluso su papá le ayudó a construir este objeto de madera. Y en base a esa exposición y al éxito de esa exposición se convierte en uno de los padres del minimalismo, digamos, ¿no? Que hoy entendemos como la estética minimalista. Luego convirtiéndose en un artista que le prestaba enorme atención a la manufactura de sus objetos, trabajando no con el típico asistente de estudio, sino que él iba a fábricas que hacían objetos industriales y trabajaba con ellos para realizar sus esculturas como la que vemos a la izquierda, que también pueden ver que tenía diferentes tipos de color metálico y utilizaba color que no era el típico el óleo de una pintura, sino el típico, la pintura que en teoría uno utilizaría para pintar su carro, ¿no? Entonces es un tipo de estética de los años 60 que es característica del minimalismo y de ese periodo y que continúa siendo enormemente influyente para los artistas hoy en día. Y bueno, con esto termino las imágenes. Podemos apagar la presentación si quieren. Y con gusto, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo podría responderla. Muchísimas gracias, Pablo, por compartir con nosotros toda tu experiencia y la labor del Museo MoMA. Créeme que esta comunidad que está en este momento está trabajando un proyecto de investigación sobre museos y colecciones en Estados Unidos. Y bueno, invitar a las personas que nos acompañan esta mañana a compartir alguna pregunta. Por ejemplo, Mariana Villanueva nos pregunta, ¿qué pasa con Fluxus, sobre todo Yoko Ono en el MoMA? Un tema de interés de ella. Sí, bueno, yo iba a presentar una imagen de esta exposición, pero realmente no me dio tiempo. Bueno, tenemos tantas exposiciones de las cuales debemos hablar. Pero en el 2013, MoMA recibió una donación de obras del grupo de Fluxus, de las cuales luego realizó una exposición. Fluxus fue un grupo de artistas que surgió en los años 60, artistas conceptuales, que era realmente una red de artistas en diferentes partes del mundo. Algunos de ellos estaban en Estados Unidos, pero otros estaban en Europa del Este, incluso algunos estaban en Japón, e incluso algunos artistas en México, como Felipe Ehrenberg, tuvo una breve relación con artistas de Fluxus, con sus propias obras. Fluxus hacía publicaciones de artistas, hacía performances y bueno, hacían muchísimas ediciones. Yoko Ono fue una de las artistas que participó como parte de Fluxus y fue una de las artistas más influyentes del grupo en aquel momento. Yoko Ono, como sabemos, bueno, todavía está con nosotros y de hecho MoMA decidió hacerle una retrospectiva de su obra a Yoko Ono, que fue enormemente exitosa y que incluye varias obras maravillosas. Que para mí una de mis favoritas es una obra que se llama White Chess Set, que es un juego de ajedrez. Bueno, a mí me encanta el ajedrez y me gusta jugar el ajedrez, no sé si a ustedes les guste, pero el tema del ajedrez es que uno tiene piezas negras y piezas blancas, y uno juega las negras o las blancas. Pero en el caso de la obra de Yoko Ono nos muestra un ajedrez con puras piezas blancas, ¿no? Tanto, el contrincante es blanco igual que tú, de manera que el entrar en el juego es súper confuso, porque luego ya no sabes de quién es el alfil y de quién es la dama, etcétera, ¿no? Y es como ustedes también se imaginarán, si conocen la obra de Yoko Ono, ella es pacifista, ella le interesa mucho la noción de la paz, y creo que con esa pieza trata de mostrar lo absurdo de la guerra, lo absurdo del conflicto armado, que realmente cuando entramos en un conflicto estamos matándonos a nosotros mismos. La humanidad es una entidad, que no hay diferencia entre los seres humanos, ¿no? Y que esas diferencias son cosas que nosotros mismos nos inventamos. Gracias, Pablo. Una segunda pregunta del artista Salvador Díaz. ¿Cuál es la relación o conexión entre MoMA y PS1 MoMA? Muchas gracias por esta conversación. Sí, bueno, gracias por la pregunta. PS1 es
fue creado en los años 70. Es un centro de arte contemporáneo que también se podría definir como lo que llaman un Kunsthalle, que tiene el nombre PS1 porque está basado en lo que anteriormente fue la primera escuela pública de Nueva York. Aquí en Nueva York, las escuelas reciben las siglas PS y luego el número, Public School One, ¿no? Pero bueno, PS1 dejó de ser escuela hace muchos años. Y cuando se abandonó, cuando quedó vacío el espacio, Alana Hayes y otros curadores crearon PS1 como un centro de arte contemporáneo, básicamente. Y hacia, digamos, principios de creo que finales de los 90, como fue más o menos, PS1 y MoMA decidieron unir sus instituciones. Puesto que a MoMA le interesaba mucho la posibilidad de ser más contemporáneo. Y en aquel momento MoMA, digamos, estaba mucho más enfocado en exposiciones de estilo Picasso y Matisse que de artistas contemporáneos. Y le interesaba mucho que PS1 pudiera realizar exposiciones que MoMA no podría realizar, ¿no? Y entonces existió lo que aquí se llama un merger, ¿no? una unión de instituciones, y cada una opera independientemente, cada una hace su promoción independientemente, pero PS1 ahora es MoMA PS1 y forman parte, digamos, que de la misma institución, a pesar de que cada uno tiene su programación y opera de una forma relativamente independiente. Muchas gracias, Pablo. Bueno, la última pregunta nos pregunta Edith, ¿de qué manera tú y el Departamento de Educación participaron en esta reciente remodelación del MoMA? Gracias por la pregunta. Fue una enorme oportunidad y realmente un gran privilegio poder trabajar con el equipo que realizó la expansión del museo. Nosotros, lo que más nos interesaba, y no tengo imágenes de esto desafortunadamente ahorita, era tener un espacio exclusivamente dedicado a la educación para el público, pero no un espacio que fuera solo para dar clases o para dar conferencias, sino que fuera un espacio activo al que cualquiera pudiera entrar en cualquier momento. Entonces, el espacio se llama Creativity Lab, y si ustedes entran a la página del museo pueden encontrar Creativity Lab, ¿no? Es un espacio interactivo en el que cualquiera puede entrar a cualquier hora a hacer obra y ya participar en toda clase de talleres y cosas que están ocurriendo. Básicamente lo que queríamos era generar un espacio activo de conversación y de creatividad para todo el público que visitara el museo. Ahora bien, claro que ahora con la pandemia, con el COVID, obviamente no ha sido posible reabrir ese espacio. El museo ya ha reabierto, limitando la capacidad de público, pero el Creativity Lab no ha podido reabrir porque esto es un espacio más limitado y es mucho más difícil mantener la distancia en esos espacios, y aparte, bueno, compartir materiales y útiles no es realmente recomendable en esta situación actual. Pero tenemos una nueva iniciativa que se llama Creativity Lab at Home, que uno puede consultar en línea, en la que hemos realizado todos nosotros, los educadores, diferentes videos que el público puede acceder para hacer diferentes tipos de actividades. Entonces son como videos que lo invitan a uno a intentar hacer, por ejemplo, un dibujo surrealista o aprender a dibujar sin mirar el papel o utilizar diferentes técnicas de meditación mientras uno está mirando una obra de arte. Entonces, son diferentes tipos de modelos y de acercamientos para poder acercarse más al arte moderno y contemporáneo y para hacer arte uno mismo y aprender acerca de él. Wow, pues qué interesante, Pablo, todo esto que nos estás compartiendo. Ya pueden encontrar en el chat la dirección de la página del MoMA y poder entrar a recorrer, pues la mayoría de las exposiciones están en la página. Pueden encontrar información de
Creativity Lab, todas las publicaciones que están pues coordinando a través del Departamento de Educación. Y bueno, Pablo, nada más agradecerte todo tu tiempo. Sabemos que estás súper ocupado. Es para nosotros un honor tenerte aquí en Monterrey a través de la plataforma Zoom. Y bueno, agradecer a todos los participantes su presencia en este ciclo de charlas, el Museo Hoy, aportaciones del arte americano en la educación artística, el cual ha sido posible gracias al apoyo del Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey. Pues muchísimas gracias y esperamos verte pronto aquí de manera presencial en Monterrey. Muchas gracias a ti y a todos ustedes por haberme invitado y por participar en esta charla. Gracias. Nos vemos pronto. Saludos. Gracias.